Hola, aquí estoy de vuelta, Juan Gómez, con ustedes para tratar otro tema. Esta vez no voy a hablar sobre algún video o algo, quiero hacer más bien una aclaración un poco importante, creo yo, porque ha habido mucha desinformación y mucho desconocimiento sobre este tema, entonces creo que es importante hablar sobre esto. Eh, Últimamente he visto que ha pululado en internet un argumento, a mi modo de ver, bastante pobre, según el cual en estos momentos tenemos protestas, o teníamos, ya se han reducido mucho protestas en Colombia y tenemos protestas en Cuba. Como se están dando protestas en Colombia, en Cuba, en ambos países se han generado respuestas desde la policía que han llevado a ciertas violaciones a los derechos humanos. Eso, digamos, ha sido innegable en ambos países. Sin embargo, lo que he visto en internet es, por un lado, digamos, la intención de comparar de que en ambos países se violan los derechos humanos y ya, y que por ende ambos son igual de malos, o que por el otro lado, como Colombia viola los derechos humanos, entonces no puede decirle a Cuba, porque recientemente Duque sacó un comentario, un comunicado, o la Cancillería sacó un comunicado en el cual se le pide al gobierno cubano que respete los derechos humanos y el derecho a la protesta. Entonces, pues que Colombia no estaba en ninguna capacidad moral, pues de pedir hacer esa solicitud al gobierno cubano. Ese argumento es pobre, es malo, es ignorante, está basado en un desconocimiento muy grande de muchos temas. Entonces, hoy no tengo una inquietud política, hoy voy a responder una inquietud política. Acompáñame, vamos a hablar de derechos humanos, Cuba y Colombia. Bueno, entonces, antes de empezar, pues tengo que hacer la explicación obvia del concepto básico de qué son los derechos humanos, cuando se violan, de dónde sale ese concepto y demás. Voy a hacerlo muy rápidamente. Pues los derechos humanos son básicamente unos principios a los cuales prácticamente todos los países del planeta, son los principios a los cuales todos los países del planeta que firmaron o que firmamos, porque se hace parte de Colombia, la declaración de la ONU de 1948, prometimos respetar. Generalmente ese respeto se ve plasmado en ciertas disposiciones que uno pensaría deberían estar en la constitución de cada país, pero pues si no están dentro del cuerpo normativo y legal de cada país, para respetar, digamos, ciertos aspectos esenciales de la existencia humana y de la vida en comunidad. Eh, su respeto, su cumplimiento, su responsabilidad recluye exclusivamente en el Estado. O sea, el Estado es el único responsable y el único, digamos, protagonista en materia de el respeto, la protección y la violación de derechos humanos. Digamos, esa responsabilidad que tiene el Estado, yo la dividiría en dos. Para mí tiene dos acepciones. La primera es la responsabilidad cuando hay una violación directa de derechos humanos, es decir, cuando agentes del Estado directamente violan los derechos de un ciudadano, como es el caso, por ejemplo, lo mencioné en un video pasado, los falsos positivos, donde miembros del ejército colombiano asesinaron, o sea, se llevaron con falsas promesas a unos jóvenes inocentes y luego los asesinaron injustamente para presentarlos como miembros de un grupo guerrillero. Eso, digamos, hay claramente una violación al derecho a la vida de los ciudadanos por parte de agentes del Estado. Eso es una violación directa, digamos, del Estado a los derechos humanos. Cuando el Estado, por ejemplo, intenta acallar a un periodista que dice algo que al gobierno no le conviene, ahí tenemos también violación de derechos humanos. Generalmente cuando hay un crimen de Estado, pues hay una violación de los derechos humanos, porque pues si hay un ciudadano que está siendo afectado
Por eso pues se le están violando, se le debe estar violando algunos de sus derechos. Esa sería, digamos, la primera excepción. La segunda excepción a la violación de los derechos humanos es cuando el Estado falla en proteger al ciudadano o en darle justicia al ciudadano. Entonces, si un grupo armado ilegal de individuos masacra a los miembros de una comunidad, ¿ahí hay una violación de derechos humanos? No, ahí lo que hay es un crimen, que ese crimen está tipificado o debería estar tipificado en un código penal. Estamos hablando en democracia, ¿no? En sistemas democráticos. En un sistema democrático esos crímenes deberían estar tipificados en un código penal. Ese código penal generalmente fue redactado, elaborado y aprobado siguiendo un trámite legislativo, es decir, por un congreso, y eso le da una legitimidad. Y hay una rama judicial independiente que hace que, digamos, esa justicia independiente del gobierno, ¿no? Que hace parte del Estado independiente del gobierno, que hace que esa justicia, que se pueda implantar justicia en el caso de ese crimen. Si no se implanta justicia por esa masacre que cometió este grupo civil armado, entonces ahí sí hay una violación de los derechos humanos. Y si el Estado fue avisado de que esto iba a suceder y no hizo nada, no protegió a estos civiles inocentes cuando se le avisó que esto podía suceder, ahí también hay una violación de los derechos humanos. Eso me lleva, por ejemplo, a recordar la sentencia del Estado colombiano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hace, la sanción que le impone al Estado colombiano por los temas de la masacre de la Isla Granja, donde un grupo de paramilitares masacraron a unos campesinos inocentes en estas veredas del Aro y la Granja, en Antioquia. Hay una responsabilidad del Estado porque al gobernador de ese entonces, el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, se le alcanzó a informar. A la gobernación de ese entonces se le dijo que esa masacre iba a suceder, y la gobernación, extrañamente, aunque era época de elecciones y había una obligación de proteger a toda la ciudadanía en esa época particular, la gobernación fue incapaz de mandar siquiera un solo miembro de la fuerza pública a proteger a esa población, y la masacre se dio. Entonces claramente el Estado ahí es responsable por una violación de los derechos humanos. Es importante dejar este tema claro: no todo crimen, no todo delito cometido por un civil es una violación a los derechos humanos, es simplemente un crimen. Pero si lo hace el Estado, sí es una violación a los derechos humanos. Esto también tiene una lógica muy básica, y es porque el Estado siempre se va a encontrar en superioridad cuando se enfrenta a un civil. Si el Estado quiere destrozar a un civil, tiene todas las de ganar, tiene todas las facilidades para hacerlo. O sea, lo puede callar, lo puede matar, lo puede hacer desaparecer, puede encargarse de que no se haga justicia. Entonces, por eso es que, digamos, dentro de los sistemas democráticos, donde tenemos un balance y contrabalance de poderes en teoría, donde hay tres ramas independientes que de alguna manera se controlan entre sí, donde hay la posibilidad de que una de las tres ramas pueda encargarse de que si la otra hace algo mal, pues esta rama independiente se encarga de hacer justicia, pues está ahí. Ahí es donde, digamos, es que surte, digamos, trámite toda esta lógica de los derechos humanos. Ahora, dicho esto, paso a un tema que es, digamos, ya más propio que es, digamos, parte fundamental de lo que vamos a tratar acá. Y es, listo, ok, el Estado como tal viola los derechos humanos. ¿Quién se va a encargar de que el Estado responda? Porque pues el Estado al final de cuentas es la justicia, es la autoridad, es el que se encarga, es el que tiene todo el poder. Entonces, si el Estado no quiere responder, ¿quién lo va a obligar? Esa pregunta va a responder a esa pregunta en este lado del mundo, en este hemisferio. Nos inventamos una cosa que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues no lo inventamos nosotros, los europeos también tienen el suyo, que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Pero acá tenemos un sistema que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que precisamente tiene la intención de que cualquier Estado que viole los derechos humanos de los ciudadanos, pues puede hacérsele responsable de alguna manera por
por cualquier atropello que pueda cometer. Entonces ese sistema interamericano de derechos humanos está compuesto por una cantidad de mecanismos. Obviamente fue implementado en el marco de la OEA, la Organización de Estados Americanos, es la que lleva la batuta en eso, y está compuesta por una cantidad de mecanismos que incluyen, entre otras cosas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pues acá estamos sobre este documentico acá de la Organización de los Estados Americanos, donde vemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención básicamente marca como que los grandes lineamientos de lo que los estados tienen que hacer con respecto a la protección de los derechos humanos. Aquí tenemos el derecho al reconocimiento a la persona jurídica, derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud, derecho a la libertad personal. ¿Cómo funciona esto? Para los que no saben un poco de sistemas internacionales, los estados que firman estos documentos lo que hacen es que se comprometen a que las disposiciones que se encuentran acá, ellos se comprometen a materializarlas, a hacer la realidad por medio de leyes o por medio de decretos, o incluirlas en su ordenamiento jurídico de manera interna. Como se sabe, pues todos los estados son soberanos, todos tienen la libertad de hacer dentro de su territorio lo que quieran, entonces no se les puede imponer nada. Como obviamente la idea no es imponer, lo que se hace es que al firmar el documento los estados se comprometen a respetar todos estos derechos por medio de la inclusión de estas disposiciones dentro de su ordenamiento jurídico, que es básicamente lo que pasa también en Europa. Cuando en Europa el Parlamento Europeo saca una disposición, los estados miembros lo que hacen es que agarran las disposiciones, lo que dice esa disposición, y lo incluyen dentro de alguna ley, o lo suben a la Constitución, o de alguna manera lo hacen parte de su ordenamiento jurídico. Esa es la lógica que tiene este tipo de documentos. Y este es el documento sobre respeto a los derechos humanos que prácticamente firmaron todos los estados del continente. Pero esto no es lo único. Pero digamos, esto no es lo único. O sea, el sistema interamericano de derechos humanos también incluye una cantidad de tratados en temas de mujeres, en tema de discriminación, en tema de desaparición forzada, una cantidad de tratados que están suscritos por, una vez más, la mayoría de los países del continente, en los cuales ellos se comprometen a tomar acciones con respecto a estos temas. Y además, el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos mecanismos que son muy importantes, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es donde viene lo interesante del tema, es que estos dos mecanismos son los que se encargan de hacer que los estados firmantes y que son miembros del sistema interamericano de derechos humanos de alguna manera respondan por la violación a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en las recientes protestas en Colombia, la comisión, no recuerdo bien si fue la comisión o la corte, ya vamos a confirmar. Sí, efectivamente fue la comisión. Bueno, con respecto entonces al tema, solo me faltaría decir una cosa: si los estados incumplen, pues obviamente pues hay sanciones, pero si ya efectivamente incumplen, pues prácticamente quedan expulsados del sistema interamericano, es decir, de la OEA. Y eso tiene unas consecuencias comerciales y políticas importantes para los estados, en materia de relaciones, en materia de legitimidad. Bueno, eso tiene una serie de consecuencias importantes que hacen parte de todo este tema, así que las voy a mencionar más adelante. El hecho es que de esta manera, digamos, de cierta manera se logra un cierto equilibrio con, pues entre los estados para que respeten los derechos humanos. Bueno, y entonces esto a qué viene, o sea, porque este tema está muy interesante y todo, porque el tema de los derechos humanos es un tema pues bastante interesante, pero es que tiene que ver con el caso particular al cual empecé refiriéndome. Ok, vamos a empezar por una cosa muy simple, y es que el sistema interamericano de derechos humanos está implementado dentro del marco de la OEA. Entonces está firmado prácticamente por todos los países, desde Canadá, desde Alaska hasta Punta del Fuego,
con excepción de uno. A ver, a que no adivinan cuál es. Cuando se dan las protestas, la comisión se dan las protestas y obviamente se dieron estas denuncias de crímenes de Estado y violación de derechos humanos de parte del Estado colombiano. La comisión pidió permiso, porque pues tampoco es que es un organismo que tenga la capacidad pues de imponerle nada a nadie en esa materia. Entonces obviamente todavía hay que pedirle permiso a los Estados miembros. Entonces la comisión le pidió permiso al Estado colombiano para venir a hacer una visita y así sacar un reporte que no era vinculante en este caso, por lo que no se ha surtido ningún procedimiento. Entonces el gobierno colombiano, pues para los que saben o siguieron el tema, el gobierno colombiano en principio le dio muchas largas al asunto, después decidió permitirles la entrada. Ellos vinieron, miraron lo que pasó, hicieron un reporte, hicieron unas recomendaciones. Ese reporte pues obviamente le llega a los líderes del mundo, que van a verlo como una fuente fidedigna de información. Entonces si ahí se dice que el gobierno colombiano está violando derechos humanos, los líderes del mundo van a creer lo que esté en ese reporte. Eso digamos es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo funciona? Esta, que digamos es la parte más interesante de todas, funciona de la siguiente manera. Si el Estado X, cualquier Estado de este continente que sea miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola los derechos humanos y se demuestra o se llega a demostrar que el Estado ya se hizo todo lo posible dentro de ese Estado para que se hiciera justicia por esa violación de derechos humanos y no fue posible que se hiciera justicia, entonces ahí la Corte ya sí puede entrar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a juzgar al Estado colombiano. Juzgas al Estado colombiano, o sea, no va a juzgar si hay volvamos al caso de la masacre de la Granja, si hubo los paramilitares que hicieron la masacre, la Corte no va a entrar a juzgarlos a ellos, la Corte solo entra a juzgar al Estado. Y en estos casos, al Estado se le hace responsable. Si se encuentra que el Estado efectivamente violó derechos humanos, no fue capaz de hacer justicia con respecto a una violación de derechos, con respecto a algún tipo de crimen, o falló en proteger a algunos ciudadanos que claramente estaban en peligro, o directamente violentó los derechos humanos de algún ciudadano, la Corte le impone sanciones al Estado, y la idea es que imponga unas sanciones que obviamente desmotiven acciones parecidas en el futuro. Si uno mira casos como el de Ginette Bedoya, como casos como el del mismo Gustavo Petro, en esos casos la Corte, incluso si hay víctimas claras, definidas de la violación de derechos humanos, la Corte le puede obligar al Estado a que le pague algún tipo de compensación a la víctima por su actuar. Pero digamos la función de la Corte Interamericana es sancionar, digamos, o sea, hacer que el Estado no es reemplazar la función de hacer justicia que el Estado no hizo, sino sancionar a ese Estado por no haber hecho justicia. Digamos, si hay una intención, obviamente, como se puede ver, en algún caso dar cierto tipo de reparación a las víctimas, pero la función es que el Estado, la idea es que el Estado como tal sea el que se encargue de imponer la justicia, y si no lo hace, pues recibir una sanción. Esa es como la lógica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos es bastante eficiente porque sí, pues los estados igual de alguna manera no cumplen o se niegan de alguna manera a cumplir con los ordenamientos de la Corte, pues es un proceso dispendioso, ¿no? Estamos hablando de 20 años de proceso. La Corte tiene que mirar que efectivamente el Estado falló, no fue capaz de proteger los derechos humanos siguiendo todos sus lineamientos jurídicos, todos sus procedimientos y todos los trámites, y entonces eso implica una revisión muy compleja. Entonces eso se demora muchísimo tiempo. El caso de Ginette Bedoya, que cerró recientemente, se demoró como 20 años. Ginette Bedoya, pues para los que no saben, fue una periodista a la cual secuestraron a la entrada de una cárcel, entrando a la cárcel, o sea, estaba ahí en la puerta de la cárcel, el guardia le dijo, ya vengo,
voy a hacer tramitar su entrada. Y mientras se fue, llegaron unos tipos ahí en toda la entrada, la secuestraron, se la llevaron para otro sitio y la violaron y abusaron de ella. Eso fue terrible. Y pues obviamente pues el Estado, que tenía la obligación de proteger sobre todo a un periodista en sus instalaciones, pues tuvo que responder. Pues ese caso pues se demoró 20 años y ya el Estado colombiano pues ya, hasta donde tengo entendido, la corte ya falló y el Estado colombiano pues tiene que responderle a Janet Bedoya por ese abuso del que fue víctima. Bueno, con respecto entonces al tema, solo me faltaría decir una cosa: si los estados incumplen, pues obviamente pues hay sanciones, pero si ya efectivamente incumplen, pues prácticamente quedan expulsados del sistema interamericano, es decir, de la OEA. Y eso tiene unas consecuencias comerciales y políticas importantes para los estados, en materia de relaciones, en materia de legitimidad. Bueno, eso tiene una serie de consecuencias importantes que hacen parte de todo este tema, así que las voy a mencionar más adelante. El hecho es que de esta manera, digamos, de cierta manera se logra un cierto equilibrio con, pues entre los estados para que respeten los derechos humanos. Bueno, y entonces ¿esto a qué viene? O sea, porque este tema está muy interesante y todo, porque el tema de los derechos humanos es un tema pues bastante interesante, pero es que tiene que ver con el caso particular al cual empecé refiriéndome. Ok, vamos a empezar por una cosa muy simple, y es que el sistema interamericano de derechos humanos está implementado dentro del marco de la OEA. Entonces está firmado prácticamente por todos los países, desde Canadá, desde Alaska hasta Punta del Fuego, con excepción de uno. A ver, a que no adivinan cuál es. Voy a añadirle un efecto de redoble de tambores así como para aumentar innecesariamente el suspenso. Sí, es Cuba. No había mucho misterio ahí. Cuba, por ser la dictadura que está excluida de la OEA y por ende de todo el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni ninguna de los compromisos que los demás estados del hemisferio adquirieron de respeto a los derechos humanos, pues aplica para Cuba. De acuerdo, claro, la Comisión y la Corte pueden decir no, respeta los derechos humanos, pero de ahí no pueden pasar, cosa que no pasa en Colombia, Perú, Argentina o Bolivia. Si la Corte o la Comisión quieren entrar a investigar algún tipo de violación de derechos humanos, con el permiso del país lo pueden hacer. Y si obviamente se instaura si se instaura el mecanismo jurídico para que la Corte entre a decidir sobre una violación de derechos humanos de alguno de estos estados, lo puede hacer. En el caso de Cuba, no. Si Cuba en su calidad de dictadura entra como lo vimos en Semana lo mostró recientemente, es más, vamos a verlo ahora. Bueno, este es un video, pues fue transmitido por Semana, pero aquí vemos que básicamente es de Noticias Telemundo, la autoría. Aquí vemos a los policías intentando irrumpir en la casa, esto es en Cuba. Aquí vemos al policía entrando a la casa. Esto aquí básicamente ya por sí hay una violación a los derechos humanos, aún así no hayan disparado. La policía no puede entrar a la casa de la gente así, por lo menos en un régimen democrático. La policía no puede hacer eso a menos que tenga una orden judicial. Vemos que en Cuba, y si la policía llegara a hacer eso en un régimen democrático, de entrar así como así, sin ningún tipo de orden judicial a la casa de una persona y sacarla o dispararle dentro de su casa, en un régimen democrático hay tanto los medios jurídicos como los medios de prensa para denunciarlo. Mientras que en Cuba, si no lo denuncia la prensa internacional, se acabó. O sea, si el régimen cubano, si el gobierno cubano dice aquí no se violan los derechos humanos, no hemos matado a nadie,
no hay manera de controvertir eso, salvo por los videos como estos que toman los ciudadanos y le muestran a la comunidad internacional. No hay entidades independientes que saquen cifras que puedan controvertir eso, o siquiera algún tipo de oposición que pueda dar una información contraria a la que da el gobierno. Por eso es que son básicamente una dictadura. No existe ningún tipo de independencia por fuera de lo que diga el gobierno. Pues es una de las características, ¿no? Pues fuera el hecho de que no hay elecciones, no hay ningún tipo de contrapeso de poderes, en fin, hay una serie de características que distinguen a una dictadura con respecto a una democracia, imperfecta como tal, pero democracia como es la democracia colombiana. Sí, hay, digamos, unos temas básicos. Por ejemplo, Iván Duque se va ahorita en agosto de 2022, él tiene una fecha, 2 años gobernando. Su fecha de salida es el 7 de agosto de 2022, eso ya está definido. Y cuando él se vaya, aún después de que él se vaya, él todavía puede seguir siendo jurídicamente responsable por los abusos o cualquier responsabilidad que le quepa por lo que haya sucedido en su gobierno. Raúl Castro y el señor Díaz-Canel, Raúl Castro lleva 60 años gobernando la isla, el señor Díaz-Canel lleva 3 años gobernando, pero no sabemos hasta cuándo realmente va a gobernar, al igual que el señor Raúl Castro. Nunca supimos exactamente, nadie supo cuál iba a ser su fecha de salida, y obviamente la posibilidad de que se les haga responsables por cualquier cosa, cualquier violación a los derechos humanos que haya sucedido dentro de su gobierno, es mínima, a menos que entre a regir la Corte Penal Internacional, que puede ser una posibilidad. No hay manera de hacerlos responsables por cualquier violación a los derechos humanos que haya sucedido dentro de la isla. Ahora, como para continuar con esta lógica, si nadie va a ser responsable a Cuba por cualquier violación a los derechos humanos que pueda haber dentro de la isla, porque es que al fin y al cabo, es que ni siquiera si no es por los ciudadanos que graban los excesos de la policía, no lo vamos a saber. Entonces, al fin de cuentas, saber a ciencia cierta cuántas violaciones a los derechos humanos va a haber durante las protestas va a ser difícil de determinar. Si no podemos saber eso a ciencia cierta, pues, o sea, no podemos saber ni siquiera eso, y no hay manera de hacerlos responsables. Uno pensaría que lo mínimo que podría hacer algún otro estado, llámese Colombia o llámese el que sea, que esté, digamos, sienta de alguna manera algún tipo de compromiso moral, es por lo menos decirles, oiga, ¿sabe qué? Decirles a los cubanos, al gobierno cubano, oiga, ¿sabe qué? Por favor, no viole los derechos humanos. Tiene algo de sentido, ¿no? Esas diferencias tan básicas, pero tan básicas, son diferencias que parecen ser ignoradas a veces por la gente que trina en internet, o incluso periodistas e incluso politólogos que dan su opinión por internet. O sea, es un tema que a mí me da pena y vergüenza ajena, pero pues es así. Solo quiero te voy a comentar una última cosa que es, digamos, la parte más obvia y más tonta del argumento, pero pues que vale la pena mencionar. Todos los estados, considerando lo que he dicho sobre los temas de derechos humanos, todos los estados, no solo de este hemisferio, sino del mundo, han en algún momento o de alguna manera han violado derechos humanos hasta cierto grado, y todos igual son propensos a volverlo a hacer. Si existía la posibilidad que hubiera un solo estado que no va a violar y no ha violado derechos humanos en su existencia, pues no habría necesidad de un sistema interamericano. O sea, simplemente se copiaría la fórmula para que todos los estados actúen igual, pero eso no es lo que sucede. Todos los estados son propensos de violarlos y todos los han violado de alguna manera. Para eso es que tenemos un sistema que se encarga de tratar de hacer justicia y controlar y evitar que eso no se vuelva sistemático, ni que si lo hacen una vez lo vuelvan a hacer después. Esa es como la lógica del sistema interamericano de derechos humanos, al cual países como Colombia se encuentran suscritos. Decir que porque un estado ha violado derechos humanos, entonces no puede decirle a otro estado que también viola derechos humanos, pero que no tiene absolutamente ningún tipo de
contrapeso o algún tipo de contramedida para que estas violaciones puedan ser de alguna manera, se les pueda hacer justicia, pues es ridículo. Estados Unidos, que es digamos como supuestamente el gran faro en la materia, pues cuando pasó lo de George Floyd, lo de George Floyd fue una violación a los derechos humanos. La policía lo mató sin el debido proceso, le negó el derecho a la vida. Ahí tenemos una clarísima violación a los derechos humanos. Entonces, porque Estados Unidos viola los derechos humanos, pues viola los derechos humanos en materia de George Floyd, o porque, por ejemplo, con los presos de Abu Ghraib, eso fue una violación a los derechos humanos absurda también. Entonces, porque violó los derechos humanos en el tema de Abu Ghraib y pues ya se hicieron los procedimientos, se tuvo que pedir perdón, ya digamos hasta cierto punto se dieron las compensaciones que se tenían que dar. Algunos responsables no han sido, no sé si serán judicializados en ese caso, pero eso no inhibe a Estados Unidos de decirle a un régimen, ya sea el cubano, el chino, el norcoreano, de decirles, oiga, por favor respeten los derechos humanos. Ese argumento es absurdo y es ridículo. Bajo esa lógica, ningún Estado de ninguna parte del mundo podría decirle a otro que por favor respete los derechos humanos. Solo para terminar, quería hacer un pequeño comentario, porque ya se me acabó el tiempo, solo un pequeñísimo comentario sobre el tema del bloqueo. Esto da, obviamente, para muchísimo más, pero pues ya no tengo tiempo. También se está diciendo mucho que los problemas de Cuba no son culpa de la dictadura, sino que son culpa del bloqueo, lo cual también quisiera desvirtuar muy rápidamente. Primero, Cuba siempre ha comerciado, incluso cuando le impusieron el bloqueo, que ya no es el bloqueo de antes. En los 60 hay una película que muy buena que se llama 13 días, para los que lo quieran ver, es excelente. Estados Unidos decide imponerle un bloqueo a Cuba, un bloqueo comercial según el cual pues Cuba no podía comerciar con los Estados Unidos, y se manejó una cierta lógica de discurso internacional según el cual pues tampoco podría comerciar con los demás países del hemisferio. Eso pasó en los 60, eso no pasa hoy. Incluso en esa época pues Cuba comerciaba con la Unión Soviética y tenía todo el apoyo de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cayó pues Cuba ha recibido un gran apoyo de parte de Venezuela. No es una isla digamos enclavada, como llevada al ostracismo, que es como si la quisieran hacer ver. Ellos comercian activamente con muchos países, creo que son más de 60, si mal no estoy. Ellos comercian muy activamente, tienen un comercio internacional muy activo. Desde la época de Obama se puso como meta, y de hecho logró relajar muchísimos de las restricciones que habían, y la isla hoy en día está muchísimo más abierta al mundo de lo que estaba en los 60. Entonces, venir a decir que la culpa de la gente está protestando por el bloqueo, cuando la gente está protestando es por la dictadura. De hecho, el inicio de las protestas fue liderado por unos artistas, porque la dictadura había sacado un nuevo decreto que, según el cual los artistas tenían que estar todos registrados, y pues cosas básicas de la dictadura. Eso ya lo dije en otro video con Rusia, que pues para mantener su seguridad ellos tienen que mantener todo registrado y obligar a todo el mundo a que se someta a más y más leyes del gobierno. Entonces pues los artistas no querían registrarse, pues, el arte debería ser libre, y entonces este hecho fue el que llevó a pues las protestas masivas que vemos hoy en día. Así que bueno, decir que es culpa del bloqueo es lo mismo que por ahí estaba leyendo Diosdado diciendo que Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso de Venezuela, diciendo que lo que estaban haciendo no era protestar sino celebrar por la Eurocopa, expresarse popularmente por la Eurocopa, lo cual es más ridículo aún. Pero bueno, eso es lo que tenemos. El tema de Cuba es un tema claramente muy interesante. Pues obviamente por tratar temas de derechos humanos no me metí mucho en eso. Sería chévere tratar en otra oportunidad, pero bueno, espero que esto haya servido, haya podido clarificar un poco temas de derechos humanos, porque no se puede comparar así tan fácilmente lo que pasa en Cuba con lo que pasa en Colombia, y porque es estúpido, digamos, condenar una acción de la Cancillería colombiana que tiene todo el sentido del mundo. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir, y nos vemos a la próxima. Saludos y muchas gracias por quedarse hasta acá.
Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.